La psiquiatría forense es un conjunto de nociones jurídico-psiquiátricas donde la psiquiatría clínica se transforma en un lenguaje aplicable a un fin en común, que es colaborar en diferentes áreas judiciales, penal, civil, familia, laboral, como auxiliares de la justicia. Hablamos de este tema con el médico psiquiatra Rafael Herrera Milano. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la psiquiatría forense? La psiquiatría forense en realidad es una subespecialidad que, si bien tiene muchos puntos en común con la psiquiatría asistencial, también tiene muchas divergencias, porque en realidad es un esfuerzo muy importante de la asociación de conceptos psiquiátricos y jurídicos. Es la interrelación entre la psiquiatría y el derecho, pero sin que esta especialidad pierda su esencia, que es para responder a lo que pregunta un juez y poder asistirle en su decisión final. Léase si una persona comprende los actos que está llevando a cabo y se actúa en base a esa comprensión, si hablamos de imputabilidad, por ejemplo. Tiene muchas vertientes, puede ser laboral, civil, penal. Yo, en lo personal, me dedico más a lo penal y en la mayoría de los casos lo que se intenta hacer es descomplejizar o bajar a tierra y tratar de hacer tangible lo que no es tangible o comprensible, lo que a veces es inimaginable, intentando darle una lógica sustentada desde la ciencia y desde la experiencia y desde la bibliografía, como para que el magistrado, en caso de ser un tribunal ordinario, pueda decidir, y si es un caso de un jurado popular, lo mismo y más complejo aún, porque todavía están más alejados de los términos que por ahí un magistrado habitual tiene más familiarizados. ¿En qué momento de un proceso penal o en qué tipo de casos se convoca a la psiquiatría forense? Y, por ejemplo, cuando hay hechos, yo voy a hablar de lo penal, que es lo que más desarrollo. Cuando esté en tela de juicio, si una persona comprendió el acto que realizó, por ejemplo, entre un femicidio o un homicidio, también se utiliza mucho en lo que son las circunvenciones de incapaces. Cuando una persona que ya falleció o no, firmó determinado, supongamos, testamento o escritura, y está en duda si al momento de firmar esa escritura estaba con sus capacidades psíquicas indemnes, como para poder hacerlo y que no sea un hecho de prodigalidad o que alguien esté usufructuando de esa debilidad psíquica para obtener un beneficio económico. Entonces, en esos casos que por ahí no son tan resonantes o tan conocidos, también es muy interesante porque ahí, con lo único que los peritos nos encontramos es con material, certificaciones médicas, que hay que ubicar temporoespacialmente en congruencia con el momento en el que se firmó el documento, y en base a eso, hay veces que no se puede hacer porque es insuficiente la documentación, pero en las veces que sí se puede, se arriba a la conclusión que determina que, supongamos, no sé, Pablo García, en el periodo comprendido entre tal y tal, se puede inferir en base a la documentación obrante en autos, se encontraba dentro de sus facultades para firmar determinado documento. A veces en los hechos de abuso, donde no hay una prueba, no violación, abuso, donde no hay una prueba visual o tangible que pueda determinar, y hay que evaluar la psiquis de la denunciante para ver si la denuncia es real o si es una falsa denuncia, porque eso, por más que duela oírlo, o hoy por hoy haya conductas adoptadas desde una corriente feminista que no me parece mal, sino por el contrario, hay veces que las mujeres hacen falsa denuncia y los hombres también. Entonces, determinar eso muchas veces abre o cierra las puertas de un proceso, porque es la única prueba posible que se puede llevar a cabo para que un juez pueda seguir adelante con la causa. Hay que evaluar muy bien los aspectos preexistentes de la personalidad de esta persona hasta el momento del hecho, también cómo es la actualidad de la persona en ese momento, si no se persiguen fines económicos, ver el relato, de qué manera lo hace, si hay índice de simulación o no. Es muy complejo, muchas veces se apoya en la psicología forense, otras veces no, pero en lo penal tiene
tiene muchas implicancias y cada vez sale más a la luz. Y hay una gran gama de grises que son muy dificultosas de interpretar, incluso hasta para nosotros, los especialistas, porque cuando uno estudia un expediente o se apoya en bibliografía o en experiencia, hay un momento en que no es como una fractura, que podemos discutir si es desplazada o no desplazada. O sea, todo esto se maneja, vuelvo a repetir, desde lo intangible, desde la teoría pura, si bien está sustentada en la práctica y en la experiencia. A veces es difícil dar una respuesta determinante. ¿Cuáles son las herramientas, doctor, con las que cuentan los psiquiatras para trabajar en procesos penales? Y fundamentalmente, si hablamos de la pericia en sí y el imputado es una persona que está con vida, es el examen semiológico psiquiátrico para ver, primero hay que ver ante qué caso estamos. Si estamos hablando de un caso donde está en duda la imputabilidad o la capacidad de comprensión, será dirigido de una manera. Si estamos hablando de una circunvención de incapaces, de otra, y si estamos hablando de una situación de un posible abuso, de otra. Porque hay que investigar diferente. Si bien siempre se estudia todo, es como que se afina más la puntería en base a los puntos de pericia que haya propuesto en primer lugar la Fiscalía y en segundo lugar las partes. Porque este es un proceso previo al momento de la pericia. Cada uno tiene la posibilidad de ofrecer puntos de pericia para dilucidar los puntos que cree oscuros previos al dictamen pericial. Después, si la pericia sale para un lado o para el otro, siempre alguien va a quedar disconforme. Y los peritos de parte son los que están habilitados para firmar un informe en concordancia o en disidencia con lo que firmó o lo que firmaron los peritos oficiales. Yo he participado en causas que había 3 peritos oficiales y 4 peritos de parte. Depende de la complejidad del caso, la repercusión del caso y demás. Pero en base a las herramientas es la semiología, es el examen psiquiátrico clásico, y después traducir todo lo que, digamos, el extracto de eso y ponerlo en un lenguaje claro y articularlo en parte con lo jurídico para que el juez tenga el panorama lo más allanado posible.